Hola jóvenes, nos encontramos una vez más para hablar de física. Observa este hermoso ángel hecho con un pedazo de hielo. Ha sido labrado y aquí tenemos esta expresión artística. Para el trabajo que nosotros venimos manejando en física, yo te recomiendo que siempre coloques en las operaciones matemáticas lo que te da la calculadora. Aquí nosotros no vamos a aproximar ningún valor. Debemos escribir todas las cifras decimales que la calculadora nos proporciona. Nunca vamos a aproximar en este curso de física. Y para eso empecemos analizando el equivalente mecánico del calor. A principios del siglo XIX, cuando estábamos en la revolución del vapor, muchos querían analizar cómo era la eficiencia de las máquinas de vapor. Y llega el científico James Prescott Joule, que era un físico inglés, y él logró establecer la equivalencia entre energía mecánica y calor, entre energía y calor. Entonces vamos a analizar un dispositivo que diseña James Prescott Joule, en el cual en un recipiente hay agua y esta agua él la pone en movimiento debido a unas paletas que hay dentro de la misma. El hecho de aumentar el movimiento de este líquido, pues estamos aumentando la velocidad. ¿Y qué es aumentar la velocidad? Pues aumentar la energía cinética de las moléculas. Cada vez que la energía cinética está aumentando, observa este termómetro, la temperatura también aumenta. De esta manera, él establece una equivalencia entre la energía cinética, que ya nosotros sabemos que sus unidades se dan en joules, y el calor que se está generando allí. Y este calor, pues las unidades se dan en calorías. Uno de los tipos de energía es el calor, y este calor pues tiene dos unidades de medida. Lo podemos dar en calorías o lo podemos dar en joules. De esta manera, entonces, James Prescott Joule establece que una caloría equivale a 4,186 joules. Analicemos qué es una caloría. Entonces tenemos un gramo de una sustancia la cual se encuentra a una temperatura inicial de 14,5 grados Celsius. Le vamos a aplicar calor y al hacerlo vamos a llevarlo a una temperatura de 15,5 grados Celsius. Ese calor o esa energía para llevar esta masa de 1 gramo desde los 14,5 grados Celsius a los 15,5 grados Celsius es lo que se llama caloría. Entonces, una caloría es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua desde los 14,5 a los 15,5 grados Celsius. Eso es caloría. Para medir este tipo de energía o este calor, pues se ha establecido dos unidades de medida. Tenemos la caloría, que es una unidad, y tenemos las kilocalorías, que me representan 1000 unidades. De esta manera, 1 kilocaloría es igual a 1000 calorías. Recordemos que una caloría es igual a 4,186 joules. Te hago las siguientes preguntas. Ojalá las resuelvas allí en tu cuaderno. Hagas el proceso. Entonces, ¿un joule a cuántas calorías equivale? Detén un momento el video mientras haces el proceso y me das la respuesta. ¿Y una kilocaloría a cuántos joules equivale? También detén el video, realiza el proceso para obtener la respuesta. Detén el video, ya. Listo, continuemos. Vamos a hablar de la capacidad calórica. La capacidad calórica se representa con la letra C mayúscula y nosotros necesitamos elevar 1 grado Celsius la temperatura
de una sustancia. De esta manera entonces la capacidad calórica es la cantidad de energía necesaria para aumentar 1 grado la temperatura de una sustancia. Esta capacidad calórica es una magnitud que me indica la mayor o menor dificultad que presenta una sustancia para experimentar cambios de temperatura cuando se le suministra calor. Vamos a suponer que en nuestra nevera, en el congelador, nosotros tenemos de pronto una gran masa de agua, la pusimos en un recipiente, tenemos 1 kilogramo de agua y 1 kilogramo de hielo. Y además en otro recipiente hemos puesto a congelar una sopa, imaginémonos un sancocho, también tenemos 1 kilogramo de sancocho. Sacamos los 2 recipientes y los ponemos al fogón, los exponemos al fuego. Lo más probable es que el hielo comience a derretirse más rápido que el sancocho, y eso se debe a que ese sancocho pues tiene más sustancias, tiene sal, tiene el sabor que me ha proporcionado la gallina, la carne salada. Entonces el sancocho me está ofreciendo más dificultad para poder empezar a derretirse que el agua. El agua lo hace con más facilidad porque no tiene sustancias adicionales que se le hayan echado a la misma. Entonces, para elevarlo en 1 grado de temperatura, lo hace más rápido el hielo que ese sancocho. La ecuación de la capacidad calórica es esta. Capacidad calórica C mayúscula es igual al calor dividido entre el cambio de temperatura, donde C es la capacidad calórica, U el calor y delta de T la variación de temperatura. Vamos a hacer un primer ejercicio. Me dicen, halle la capacidad calórica de un cuerpo que cede 1080 calorías. Cuando hablamos de cede, matemáticamente esto es sinónimo de perder, del signo menos. Entonces aquí esa sustancia estaría perdiendo 1080 calorías. Entonces, solución gráfica de la situación planteada. Tenemos una sustancia y el cuerpo cede 1080 calorías, lo hemos representado aquí con el signo menos, ese ceder, y esto también me indica perder. Lo he colocado de color rojo para que no se nos olvide. Esta sustancia se encuentra a una temperatura inicial de 48 grados y debemos llevar esa sustancia a 16 grados Celsius. Entonces vamos a hallar la capacidad calórica para este proceso. Nosotros sabemos que la capacidad calórica es igual a el calor sobre el cambio de temperatura. Este cambio de temperatura, pues eso es temperatura final menos temperatura inicial. Reemplazamos los valores, hacemos las operaciones matemáticas y al final obtenemos que la capacidad calórica es igual a 33,75 calorías por grado Celsius. Aquí tenemos otro análisis gráfico. Necesitamos aumentar la temperatura en 1 grado Celsius de 1 gramo de una sustancia. Y para eso le estamos aplicando calor, con el fuego en este caso. Y cuando hacemos eso, aparece algo que se llama el calor específico. Y de esta manera, entonces, el calor específico es la cantidad de calor que gana o que pierde 1 gramo de una sustancia para variar la temperatura en 1 grado Celsius. Eso es el calor específico y se simboliza con la letra C minúscula. La fórmula para calcularlo es esta. Calor específico es igual al calor dividido entre la masa por el cambio de temperatura. ¿Cuáles son las unidades de medida aquí? Te invito a que pares un momento el video mientras en tu cuaderno tratas de obtener, basado en esta fórmula, las unidades de medida. Detén el video. ¿Listo? Entonces te voy a ayudar. El calor específico sería igual. Calor, ya sabemos que se da en calorías, dividido entre la masa, se da en gramos, por el cambio de temperatura, se da en grados Celsius. Entonces aquí tendríamos calorías dividido entre gramos por grados Celsius. En general, entonces,
El calor específico depende de dicha temperatura inicial y la vamos a representar con la letra C minúscula. Una diferencia con respecto a la capacidad calórica. Observamos en esta tabla el calor específico de algunas sustancias. Ecuación de balance. La ecuación de balance se obtiene cuando dos cuerpos entran en equilibrio térmico. Y podemos tener un cuerpo con mayor temperatura y un cuerpo con menor temperatura. Al poner ambos en contacto, el de mayor temperatura va a ceder calor al de menor temperatura. Y ellos llegará un momento en el cual van a entrar en equilibrio térmico. De esta manera, la ecuación de balance es el calor perdido, que lo vamos a simbolizar también aquí con el signo menos, es igual al calor ganado con el signo más. ¿Y esto cuando ocurre? Cuando los dos cuerpos ya entraron en contacto y un tiempo después están en equilibrio térmico. La expresión matemática entonces sería esta: menos el calor perdido es igual a más el calor ganado. Esto ocurre, nuevamente te repito, cuando los dos ya han entrado en equilibrio térmico. En otras palabras, ambos cuerpos se encuentran a la misma temperatura. Y el signo menos, pues lo que me está indicando es que el calor es perdido. Vamos a hacer un segundo ejercicio para poder mecanizar y comprender mejor el tema sobre calor específico. Entonces, solución. Me están hablando de un pedazo de plomo que tiene una masa de 250 gramos. Este plomo se calienta y se encuentra a una temperatura inicial de 112 grados Celsius. Él se va a echar en un recipiente que contiene agua, entonces vámonos con el agua. El agua, tenemos 500 gramos de masa de esa agua, la cual se encuentra a una temperatura inicial de 18 grados Celsius. Nosotros ya sabemos, basados en la tabla que acabamos de ver, que el calor específico del agua es igual a una caloría por grado Celsius. Este valor te lo debes aprender de memoria, el calor específico del agua. En algunas ocasiones el ICFES no nos lo da porque asume que tú ya lo debes saber. Entonces que sea el momento de aprendérnoslo de memoria. Y en la tabla también vimos que el calor específico del plomo es igual a 0,031 calorías por grado Celsius. ¿Listo? Entonces vamos a echar este plomo dentro de esta agua. Tenemos el agua y echamos el plomo. Y el ejercicio me está pidiendo calcular la temperatura final del plomo y la temperatura final del agua. Y esto ocurre un rato después, en el cual ambos van a tener la misma temperatura. Por eso hemos colocado acá que la temperatura final del plomo va a ser igual a la temperatura final del agua. Y en términos generales, pues llamémoslo temperatura final porque va a ser la misma. Entonces, ¿cuál es la temperatura final de estos dos materiales cuando ellos ya entran en equilibrio térmico? Esa es la pregunta. Listo. Vamos entonces a establecer aquí la ecuación de balance. Observa que el plomo está a 112 grados Celsius inicialmente y el agua a 18. Cuando los ponemos en contacto, pues el plomo va a ceder calor, va a perder calor, y el agua pues va a ganar. Y de esta manera entonces menos el calor perdido será igual a más el calor ganado. ¿Quién pierde calor? El plomo. ¿Quién gana calor? El agua. Entonces, para estos materiales bien concretos, bien específicos, entonces la ecuación de balance sería esta: menos el calor del plomo es igual a más el calor del agua. Esta es la ecuación de balance para este señor, en términos generales, pero vamos a ponerlo más específico. Entonces retomemos nuevamente esta última expresión y arranquemos con el análisis. Nosotros sabemos que el calor específico es igual al calor dividido entre la masa por el cambio de temperatura. Aquí donde está el cursor tenemos calor. Pues despejemos el calor de esta expresión matemática que está en el cuadrito. Entonces este m delta de t que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y nos queda acá. Ahí está.
Y como es para cada sustancia, entonces aquí tenemos menos la masa del plomo por el calor específico del plomo por el cambio de temperatura del plomo. Es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura del agua. Pero estos cambios de temperatura ya sabemos que es temperatura final menos temperatura inicial. Quitemos este cuadro, fuera. Entonces cambiemos esta variación de temperaturas. Tenemos esto. Entonces el cambio de temperatura del plomo es igual a la temperatura final del plomo menos la temperatura inicial del plomo. Lo mismo ocurre con el agua. El cambio de temperatura del agua es igual a la temperatura final del agua menos la temperatura inicial del agua. Apliquemos ahora propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la sustracción, aquí con el cursor. Eso significa que vamos a multiplicar esto que estoy indicando con el cursor, esto por esto, y luego esto por esto. Lo mismo va a pasar con el agua. Multiplicamos lo que estoy indicando con el cursor, esto por esto, y luego esto por esto. Y eso se le llama la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la sustracción. Ejecutémoslo y obtenemos esto. Aquí observa que sería en la parte roja menos la masa del plomo por el calor específico del plomo por la temperatura final del plomo. Y acá menos por menos me da más la expresión y puedes continuar. Vamos a colocar en un mismo miembro de la igualdad las temperaturas finales, que es lo que hay que calcular. Entonces esta que estoy indicando aquí con el cursor, esto, aquí tenemos la temperatura final. Toda esta expresión aquí está sumando, pasa al otro lado de la igualdad a restar. Y esta otra, que estoy indicando con el cursor, que está sumando, pasa al otro lado a restar. Y nos queda de esta manera. Aquí tenemos temperatura final del plomo y aquí tenemos la temperatura final del agua. Ya quedaron ambas en el lado izquierdo de esa igualdad. Nosotros habíamos dicho hace rato que la temperatura final del plomo es igual a la temperatura final del agua y en general lo íbamos a llamar temperatura final. Entonces vamos a reemplazar esto en esta expresión y obtenemos esto. ¿Listo? Entonces aquí de color verde tenemos las temperaturas finales. En otras palabras, temperatura final acá y temperatura final aquí son factores comunes. Entonces vamos a factorizar eso. Quitamos este recuadro y factorizando obtenemos esto. Este paréntesis está multiplicando la temperatura final. La podemos pasar al otro lado a dividir. Retomemos esta última expresión. Aquí la tenemos. Entonces habíamos dicho que este paréntesis me está multiplicando la temperatura final, pasa al otro lado a dividir. Reemplazamos los valores, aplicamos calculadora y aquí tenemos estos grados Celsius con estos grados Celsius se simplifican, lo mismo pasa con estos gramos y estos gramos se simplifican y lo mismo pasa en el denominador y obtenemos que la temperatura final es igual a 19,434761 grados Celsius. Observa que aquí estamos utilizando los valores decimales que me está ofreciendo la calculadora. Esa es la temperatura final cuando se han puesto en contacto el plomo con el agua. Espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos en un próximo video.